Hermanos, es un privilegio para mí una vez más poder venir a ustedes por este medio para poderles compartir la bendita palabra de Dios. Quiero invitarle a que tomemos nuestra Biblia en la mano y digamos juntos la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Hermanos, hemos estado meditando en esta serie de mensajes que estamos hablando acerca de la vida y ministerio de Jesús. El día de hoy quiero compartir con ustedes un relato bíblico, el cual nos habla acerca de un encuentro que tuvo Jesús con un hombre ciego llamado Bartimeo. El mensaje de hoy le he titulado Jesús y Bartimeo. Hermanos, todos somos valiosos para Jesús. Lo importante es que reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Nosotros siempre nos vivimos enfocando en las habilidades de las personas, pero Jesús se enfoca en ver el corazón. En el mensaje de hoy vamos a concentrarnos en el encuentro de Jesús con un hombre llamado Bartimeo, como lo dije anteriormente. Este era un hombre ciego físicamente, pero pudo ver lo que otros no veían. Quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio de Lucas, al capítulo 18, y vamos a leer del versículo 35 al versículo 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hermanos, para entender un poco mejor el texto, quiero que nosotros recapacitemos un poco en lo que acontecía aquel entonces. Fíjese que a menudo los mendigos esperaban junto al camino cerca de las ciudades, porque eran los lugares más apropiados para entrar en contacto con la gente. Por lo general, los impedidos en alguna manera no estaban en condiciones de trabajar para poder sobrevivir. En aquel entonces no existía tratamiento médico para estos problemas y lastimosamente la gente pasaba por alto su obligación, su deber de ayudar al necesitado, tal como lo dice la Biblia en Levítico capítulo 25 del 35 al 38, el cual dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Lo que Dios enseña en este texto, hermanos, que acabamos de leer, es que abandonar al pobre es pecado. Todo aquel que vivía solventemente tenía la responsabilidad de ayudar y amparar a los necesitados de su comunidad. Es lamentable que muchos cristianos ignoren esta responsabilidad en la actualidad, aun cuando Jesús nos dijo que los pobres siempre estarían en derredor nuestro. No podemos quedarnos sin hacer nada al respecto. Debemos aportar como ofrendas a los ministerios de la iglesia, que se dedican a llevar apoyo a quienes están pasando necesidad y a aquellos que están en una situación difícil en su economía o en su salud. Quizá vemos que la necesidad de muchos es abrumadora y no sabemos por dónde empezar. Déjeme aconsejarle a que empecemos por ofrendar a los ministerios de la iglesia local para llevar ayuda al necesitado. Ahora bien, usted se pregunta por qué dar a la iglesia. La respuesta es sencilla y déjeme explicársela. Si usted lo da personalmente al necesitado, esa persona le alabará a usted, diciendo que usted es bueno. Entonces la persona necesitada no alabará a Dios, sino lo alabará a usted, alabará a la persona que le dio.
Y eso no es correcto, porque la honra, la gloria y la alabanza debe ser a Dios. Ahora bien, si nosotros lo damos a la iglesia y la iglesia lo distribuye o lo entrega a las personas necesitadas, entonces los que reciben dicen, Dios es bueno, y dan la honra y la gloria a quien debe ser, a Jesucristo, que por medio de su cuerpo, que es la iglesia, se está llevando al necesitado y se está llevando a cabo parte de la misión que Jesús le encomendó a la iglesia. Hermanos, Dios no espera que usted elimine la pobreza, ni tampoco que descuide a su familia para proveer a otros. Dios espera que cuando usted vea a alguien con necesidad, se acuerde de apoyar el trabajo de ayuda social que desarrolla la iglesia local, para así poder alcanzar a esas personas que tienen necesidad y Cristo sea glorificado. Imagínese, hermano, por un momento si cada iglesia en cada comunidad en verdad cumpliera con llevar a cabo el hecho de ayudar al necesitado. ¿Cómo sería nuestra sociedad hoy? ¿Cómo sería nuestra nación? ¿Cómo sería el mundo entero? Ahora, hermanos, volviendo a nuestra historia bíblica, nuestro texto, y pensando en este hombre que era ciego, que mendigaba, debemos entender que estas personas tenían muy poca esperanza de salir de esa degradante forma de vida. Sin embargo, este ciego en particular puso su esperanza en el Mesías. Sin ninguna pena o vergüenza, clamó a gran voz llamando la atención de Jesús, quien le dijo que su fe le permitió ver. No importa cuán desesperante sea tu situación, si clamas a Jesús con fe, Él te ayudará. El ciego clamó a Jesús y le dijo, Jesús, hijo de David. Este era un título exclusivamente para el Mesías. La Biblia nos relata en Isaías capítulo 11 del versículo 1 al 3, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermanos, este texto nos está hablando acerca del reinado justo del Mesías. David era hijo de Isaí, y Dios hizo un pacto con David, el cual conocemos como el pacto davídico. Y ese pacto consistía en que de su descendencia, de la descendencia de David, saldría el Mesías. Debido a ese pacto con David, le proclamaban diciendo, hijo de David. Llamarle así era reconocerle como el Mesías prometido de Dios. Entonces, este hombre ciego, Bartimeo, reconoce que Jesús es el tan esperado Mesías. Es lamentable ver cómo los religiosos de aquel entonces permanecían ciegos al no reconocer quién era Jesús y se negaban a reconocerlo como el Mesías. Parece que los ciegos eran los religiosos y no Bartimeo. Es una escena muy parecida al día de hoy, ya que muchos no reconocen a Jesucristo como el Mesías Salvador. Siguen en su ceguera a pesar de ver todo lo que la historia demuestra en cuanto a Jesucristo y aún en cuanto a lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo, el cual todos estos acontecimientos solo anuncian la segunda venida de Jesucristo. En cuanto a la historia del encuentro de Jesús con Bartimeo, quiero que veamos 3 puntos que nos pueden ayudar a aprender más de la palabra de Dios. Número 1. Jesús vino a servir. Cuando Bartimeo clamó a gritos pidiendo misericordia, la multitud lo regañaba, diciéndole que se callara. Pero para ellos, Bartimeo no era más que un ciego, que pasaba todo el día mendigando. ¿Qué interés podría tener Jesús en él? ¿Qué podría Bartimeo ofrecerle a Jesús? Quizás se preguntaba la multitud. Pero la realidad es que la multitud estaba ciega al hecho de que personas como Bartimeo era precisamente lo que Jesús andaba buscando. Personas que reconocían la autoridad de Jesús y que tenían necesidad de él. Debemos aprender de Bartimeo, hermanos, que era insistente en buscar a Jesús. Él clamó a Jesús reconociéndole como el Mesías prometido que vino a este mundo para servir y dar su vida para rescatar y salvar a todos los que creen en él. Hermanos, nosotros debemos ser insistentes en cada día buscar de Dios. Segundo punto. Bartimeo creía en Jesús. Apenas escuchó que era Jesús el que venía con la multitud,
dio a conocer que creía en él. Bartimeo pudo haber gritado, Maestro, Rabí, Jesús de Nazaret o cualquier otra frase, pero no lo hizo. Sus palabras fueron, Jesús, hijo de David. Estaba anunciando ante todos que él creía que Jesús era el Mesías prometido. Fue en ese momento que Jesús hizo a un lado a la multitud para dedicarse al que creía en él. Hermano, ¿proclamas tú a Jesús como tu Señor? ¿Das a conocer a otros que crees en Jesús? ¿Otros saben quién es Jesús para ti? Proclamemos a Jesucristo. Que todos sepan que nuestro Dios, Señor y Salvador es Jesucristo. Hay muchos que saben de Biblia, pero no la practican en su vida. Ellos son como alguien que está ciego. Lamentablemente hoy en día hay muchos ciegos en este mundo. Dicen mucho de la Biblia, pero no practican nada en su vida de la palabra de Dios. Tercer punto. La fe mueve montañas. Cuando Jesús pidió que trajeran a Bartimeo delante de él, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, Señor, que reciba la vista. Pero mira lo que contesta Jesús en el versículo 42. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Bartimeo recibió de inmediato la vista, pero eso no fue todo. En ese mismo momento fue salvo. ¿Debido a qué? Debido a su fe en Jesús. Hermano, déjame preguntarte algo. ¿Cómo está tu fe? Tus obras marcan tu fe porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Hermanos, la fe mueve montañas. La fe mueve la mano de Dios. Jesús quiere hacer grandes cosas en tu vida. Todo es que acudas a Él con fe. Hermanos, para finalizar el mensaje de este día, quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Cómo tú le describirías los colores y las formas a una persona que únicamente ha visto oscuridad toda su vida? Decirle rojo o redondo no significaría absolutamente nada para esta persona. Así como hay personas que dedican sus vidas para ayudar a los ciegos para que hagan cosas que nosotros hacemos sin mayor esfuerzo y con facilidad, así debemos dedicarnos nosotros a servir, evangelizar y discipular, porque a través de ello es que nosotros podemos lograr que otros vean y entiendan la verdad de Dios y dejen la oscuridad del mundo pecaminoso y puedan recibir el milagro de poder ver la verdad de nuestro Dios. El mundo está ciego debido a sus delitos y pecados. ¿Cómo hacemos comprender a alguien que solo ha visto oscuridad las cosas maravillosas de Dios? Hermanos, así como en el caso de Bartimeo, tenemos que traerlos ante Jesús para que puedan ver. No dejemos de orar por aquellos que viven en una ceguera espiritual, para que ellos puedan recibir el milagro de poder ver a aquel que es la luz del mundo, Jesucristo. Hermanos, en esta historia bíblica del encuentro de Jesús con Bartimeo, debemos entender el papel importante que juega la fe. Hermanos, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida, pero lo que moverá la mano de Dios será nuestra fe en Él. Así que yo te quiero animar a que cada día busquemos más y más de la palabra de Dios, porque la Escritura dice que la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. Así que dediquemos nuestra vida a seguir estudiando la bendita palabra de Dios para que nuestra fe crezca cada día más y Dios use nuestras vidas para que otros le conozcan a Él. Vamos a orar. Padre, este día te damos gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Dios, por el mensaje de tu palabra. Perdónanos porque muchos somos personas de poca fe, pero el llamado y la enseñanza de tu palabra hoy nos ha exhortado a que necesitamos aumentar nuestra fe en ti. Si aumentamos nuestra fe, Señor, veremos grandes cosas que tú realizarás a nuestro alrededor y en nuestra vida. Padre, pero principalmente, ayúdanos para que podamos ser instrumento en tus manos para poder traer a otros que están ciegos espiritualmente y puedan conocerte a ti, puedan abrir sus ojos y ver la luz de la vida eterna a través de la salvación en tu persona, Jesucristo. Así es, Padre, que hoy te agradecemos por tu palabra.
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Sum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.